Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, convocado por Miguel. Miguel nos ha pedido que hablemos de esta peliculita del año 1985, una película dirigida por Dan O'Bannon con Clu Gulager, James Karen, Don Calfa. ¿Qué mejor forma de desearos feliz Navidad, felices fiestas, presentándoos hoy el regreso de los muertos vivientes? Miguel, muchísimas gracias por contar conmigo una vez más. Muchísimas gracias por confiarme este clasiquito, en este caso de la serie B. Esta es una película semimítica por muchas razones, y empezando, la primera de todas, posiblemente por ese éxito que tuvo totalmente inesperado. Este regreso de los muertos vivientes, estrenado en los años 80, al final es solamente una de las consecuencias que tuvo la que posiblemente sea la mayor negligencia de la historia del cine. En el año 1968, como sabéis, se estrena La Noche de los Muertos Vivientes, de George A. Romero, considerada la película de zombies principal y primigenia de la era moderna. Y desde luego el papá de las películas de infectados que aún a día de hoy se estrenan. Aquella película de Romero estaba escrita por John A. Russo. Era una película de muy pocos medios y que pega un auténtico pelotazo en términos comerciales. Diréis, bueno, Romero y John Russo se montaron en el dólar gracias a esta peli. Pues lo cierto es que no. La distribuidora no incluyó la C del copyright en los créditos, y aunque os parezca mentira, ese pequeño, vamos a llamarle despiste, provocó que el concepto del muerto viviente creado por estos dos señores careciera de derechos de autor, de tal forma que aquella historia pasó a ser de dominio público y por tanto podía ser explotada hasta la saciedad sin que Romero ni Russo cobraran ni un solo céntimo de esos derechos. Suena un poco a comedia de Berlanga, pero fue así. O sea, de hecho, este es el motivo por el cual cualquier distribuidora puede sacar una versión en DVD de La Noche de los Muertos Vivientes. O la razón, por ejemplo, por la cual esta película la podéis proyectar donde os dé la real gana sin tener que pasar por caja. Y la cuestión es que, confirmado ya el éxito de la película, y con Romero ya lanzado a lo que sería su primera trilogía zómbica, John Russo quiere volar por su cuenta. El guionista quiere ir por su cuenta. Quiere escribir su propia película de zombies. Pero ojo, una película de zombies que en principio iba a ir en serio. De hecho, y como el título indica, Return of the Living Dead, esta iba a ser una secuela directa de The Night of the Living Dead, de La Noche de los Muertos Vivientes, del año 68. ¿Qué ocurrió? Que por aquí se cruzó el bueno de Dan O'Bannon, guionista, ya sabéis, al que siempre tendremos que tener en un altar por ser el coautor junto a Ronald Shusett del libreto original del primer Alien, el del año 79. Solo había dirigido hasta esta película un cortometraje. Ese era su bagaje como director. Había escrito después varios guiones, entre ellos, por cierto, el de una película que me parece interesantísima, muy perturbadora, del género de terror y que es Muertos y Enterrados. Sin embargo, aquí se encaprichó con esta historia, hasta el punto de que también acabó metiendo baza en el guión. Y en un momento dado se dijo, aquí nada de hacer una película en serio, esto yo lo veo como una comedia. Y así es como ha llegado a nuestros días este regreso de los muertos vivientes. Fuera del canon creado por George Romero, aunque hay ahí en el guión algunas perlitas, y luego vamos a ver eso un rato, que le aluden directamente a él, pero con la entidad suficiente no solo para convertirse en un estimable éxito, sino también para generar
varias secuelas. Todo este desmadre de los derechos de los zombies llevó, por ejemplo, también a que Tom Savini, si no recuerdo mal, me parece que fue ya en el año 1990, dirigiera un remake directamente de La Noche de los Muertos Vivientes del 68. Tom Savini, ya sabéis que fue el maquillador y el que dio unos réditos y créditos espectaculares gracias a su trabajo con Romero en Dawn of the Dead y Day of the Dead. Ya puestos vamos a decir todos los títulos en inglés. Pero bueno, nos podemos ir demasiado por las ramas. Hay una palabra que yo creo que toca utilizar en este vídeo y creo también, y me atrevo a decir, y a Miguel el primero, que le despierta a todos los fans del género zombie con esta película. Y esa es una infinita simpatía. Esta es una película tan limitada por momentos, aunque tiene sus momentos, pero tan limitada en aspectos técnicos, como tremendamente simpática. Tendría que echar cuentas, pero si no sé si esta es posiblemente la primera parodia, vamos a decir, enteramente paródica y abierta y explícita del cine de zombies, pero me atrevo a decir que sí que tiene que ser de las primeras. Si antes os decía que en La Noche de los Muertos Vivientes esa película era el papá de las películas que llegarían muchísimas décadas después, como 28 días después o Soy Leyenda, entre otras, El Retorno de los Muertos Vivientes podríamos considerarla como el papá de parodias que también llegarían muchos años después, unos 30 años después, 20, 25, de películas como podían ser Zombieland y, por encima de todas, para mí, la gran biblia de la parodia zombie, que es Shaun of the Dead, bautizada en España con el demencial título de Zombies Party. Esto, por cierto, es una cosa que me vuelve loquísimo. O sea, yo comprendo que no se pueda traducir Shaun of the Dead. Shaun es el nombre del protagonista de aquella película de Edward Wright, en este caso era Simon Pegg. Shaun de los Muertos, no tendría gracia, pero lo de traducir un título con un título a su vez en inglés por parte de distribuidores españoles es una cosa verdaderamente que me dan ganas de que uno de estos zombies pille mi cerebro por banda, de verdad. Pero bueno, me parece de largo esta película de Shaun of the Dead la mejor parodia, mejor que la que nos ha pedido Miguel hoy, jamás hecha del cine de zombies. Y ya veremos si se supera. La cuestión es si esta película, y me estoy refiriendo a la que nos ha pedido Miguel, sigue impactando tanto, sigue siendo tan divertida como en el año en el cual fue estrenada. Posiblemente no, posiblemente la gente se ría menos con ella. Si bien es verdad que hay algunas secuencias que, permitidme el adjetivo, se siguen manteniendo fresquísimas en esta película. Pero esto ocurre hasta con las mejores familias, eso ya lo sabéis. Y más aún cuando estamos hablando del género de la comedia, que sin duda es al cual se le notan siempre más las arrugas y además en un tiempo, vamos a decir, récord. Pero hay algo que, pese a que quizá ya no nos pueda parecer tan chisposa la película, no nos haga tanta gracia y tal, hay algo que yo creo que sí que puede permanecer en una buena comedia a lo largo del tiempo, y eso es el encanto. En el caso de que lo tenga la película en cuestión, por supuesto. Y yo creo que este regreso de los muertos vivientes, retorno de los muertos vivientes, tiene muchísimo encanto. Y luego, ojo, hablaré también de esto, pero me parece también interesantísimo el empeño que tiene aquí Dan O'Bannon de en ocasiones sacar por lo menos un pie, medio pie, en lo que es el género cómico y poner ese pie directamente en lo terrorífico o incluso en lo dramático o incluso en lo triste. Porque el género de zombies, por definición, suele ser, aparte de terrorífico, aparte de gore, aparte de ver mucho cerebro por ahí carcomido, suele ser triste, suele ser pesimista. Esto, de todas formas, de poner un pie en lo serio que tiene esta película, a veces es clave para que una parodia también funcione y sobre todo para que envejezca bien. Nunca hay que olvidar que tenemos una historia que contar, por mucho cachondeo que haya, por mucho jolgorio y mucha fiesta que le quieras meter, mucho Zombies Party que le quieras meter. En resumen, para mí, esta es una película a la cual le voy a sacudir 3 estrellas y media sobre 5. Para mí, un 7. ¿De qué va esta película arquetípica?
a más no poder. Básicamente es de gente encerrada, esperando ese ataque de los zombies, de los muertos vivientes. En primer lugar tenemos a Frank y a su joven ayudante Freddy, que trabajan en un almacén de productos sanitarios y sin que sepamos muy bien por qué allí almacenan. En estas películas a veces, de verdad, es mejor no hacerse demasiadas preguntas. Allí almacenan un gas experimental del ejército que se descubrió que devuelve a los muertos a la vida, así como suena. En ese mismo almacén se encuentra además el cuerpo aparentemente muerto de uno de esos zombies. Al final tenía que ocurrir. Ese muerto acaba adquiriendo la condición de muerto viviente tras un accidente. Por supuesto, tras un accidente no, más bien tras la torpeza y estupidez de los protagonistas. Por supuesto, ese será el primer resucitado de muchos que están por venir. Cositas a destacar de esta película. El choteo empieza desde el mismo principio, cuando vemos impresos unos rótulos que nos están diciendo que los eventos son verídicos, los nombres de personas y organizaciones son reales, se nos da el día y la hora y la localización de lo que está sucediendo, y de paso se nos dice, y esto es importante, que esto ocurre un 3 de julio, un día antes de la independencia de Estados Unidos. Las películas de Romero, y hoy me voy a referir mucho a él, yo creo que es muy difícil no hacerlo. Las películas de Romero eran en general bastante destroyers en lo que se refiere a la política. Y no me estoy refiriendo a que tome partido por una ideología, sino más bien a lo que se refiere a Estados Unidos como ente político y sobre todo también a las fuerzas del orden. Eran películas en las cuales los militares, los policías, al final son peores que los propios zombies. Esto en su cine, no lo estoy diciendo yo. Y en esta parodia se recoge parte de ese espíritu irreverente en lo que se refiere también al patriotismo americano. Tenemos, por ejemplo, ese personaje del militar que en realidad solamente vamos a ver al principio. De hecho, parece que va a ser alguien con auténtico peso en la trama, pero que solo lo vamos a tener al principio y al final de la película. El regreso de los muertos vivientes es un homenaje explícito del cine de George Romero, y os diría que incluso a la persona, mejor dicho, de George Romero. No lo sé cómo se lo tomaría el director esta parodia, y además escrita en origen, por lo menos, por el que fue su primer gran colaborador. Pero lo cierto es que a Romero se le menciona de manera explícita, casi explícita, al principio de la película. El responsable del almacén le dice a su ayudante que en el año 1969 en Pittsburgh un producto químico se filtró en una morgue. Ese producto químico habría sido creado por una empresa que trabajaba con el ejército para introducirlo en la marihuana, y de ahí que se produjeran esos levantamientos de muertos directamente desde sus tumbas que veíamos en La Noche de los Muertos Vivientes. Todo eso nos contaban en la primera película de Romero. Quizá sí, yo no me acuerdo si con tanto detalle, pero una cosa está clara, que sucedía en Pittsburgh, y eso es muy significativo porque las películas de Romero de zombies tienen que ser, la buena película de Romero de zombies tiene que ser en Pittsburgh. No hace falta decir más. Una vez que resucita el muerto de la película, el primer muerto, es cuando saltan los títulos de crédito. El tema principal de la película está compuesto por Matt Clifford y hay que reconocer que mola bastante. Es decir, perfectamente podría haber estado en una banda sonora de George Romero serio, porque tiene esas tonalidades graves, tiene esas tonalidades menores que te dan que te dan mal rollo y que además te dan a pensar que esto no va a acabar bien. Tienen ahí ese tufillo pesimista, pero oye, estamos en los años 80 y con ese soniquete discotequero tan propio de aquellos años. Es una de las concesiones, el del tema principal de la película, que yo le veo a la seriedad por parte aquí de Dan O'Bannon, porque si repasamos la banda sonora, muchos de los temas que suenan en la película vemos que son grupos punk y que en algunos casos, por cierto, pertenecen a esa corriente
que se denominó horror punk, que consistía en letras muy influenciadas por el terror o la ciencia ficción, sobre todo de serie B, como podía ser esta película, de bajo presupuesto. Ya sabéis lo que significa punk en inglés, gamberro sería la traducción más exacta. Y este uso del punk es lo que te conecta en ocasiones a la película con eso, con la gamberrada, con la parodia que abiertamente es. Es una película muy punk, empezando además también por los amigos de Freddy, o sea, del ayudante del señor mayor del almacén. Supongo que a los que les gusta esta película, que en este caso estamos hablando además de una película, yo creo que aquí sí que cabe calificarla de culto, les molará todo en ella, empezando también por los personajes. Sin embargo, yo tengo que reconoceros que la pandilla de los amigos de Freddy, ¿qué queréis que os diga? O sea, en los primeros minutos de película a mí me cargan un poquito. Empezando por la, vamos a llamarla Punky morbosa, del pelo naranja, que sale más tiempo desnuda, al menos en esos minutos iniciales, que vestida. Entiendo que es parte del encanto, no me estoy refiriendo a eso en concreto, sino al tema de los personajes. Entiendo que es parte del encanto de esta pandilla tan de aquellos años 80, pero a mí o sea, se te hacen un poquito bola. O sea, me parecen todos muy demasiado histéricos para mi gusto. Y siempre, al final, cuando se está intercalando la acción y te muestran de repente a estos tíos, yo digo, volved a Freddy, volved a su jefe, volved al almacén, que es donde está el percal. Con todo, tienen cositas que son graciosas. Por ejemplo, cuando la chica morbosa quiere tener rollo con el punky de cresta, eso sí que me cae bien, en el cementerio, y el tío, contra pronóstico, le dice: por favor, ten un poco de respeto por los muertos. En todo caso, o sea, la presencia para mí excesiva de estos chicos también responde a una cosa, y es a la avalancha que ya venía de antes, ya venía de los años 70, del cine slasher. Curiosamente, las películas de Romero no estaban en esa liga, no estaban en la categoría de terror adolescente. Vamos a decir al menos sus tres primeras, no tenían protagonistas o como protagonistas a chavales con las hormonas revolucionadas, con la chica que acaba ligera de ropa. Para mí siempre, ya os digo, ese tipo de argumentos, ese tipo de películas, es que te acabas poniendo del lado del slasher, te acabas poniendo del lado del acuchillador, que acababan cayendo, por supuesto, como moscas en una película de ese subgénero del terror. Sin embargo, las películas de Romero no estaban a eso. A Romero me da a mí que lo del terror adolescente le debía tocar un poco las narices, porque no es algo en lo que él incurrió. En todo caso, siempre ponía a gente, ya vamos a decir, joven, independiente y demás. Los efectos especiales y el maquillaje de esta película son los que son. Aquí no teníamos a Tom Savini, ya os lo he nombrado antes, para mí el grandísimo colaborador de Romero en la segunda y en la tercera parte de su, vamos a decir, su primera trilogía, y posiblemente la única, a efectos de calidad. Los trucajes que tenemos son modestos en este caso, en el mejor de las situaciones, pero son lo suficientemente divertidos también como para que el tono de parodia que tiene esta película se mantenga siempre bien alto. Por ejemplo, a mí la película ya me tiene medio ganado con el primer encuentro zombie en condiciones. Están ahí Frank, señor mayor, su ayudante Freddy, y el personaje encarnado por Clu Gulager, que dentro de un reparto repleto de nombres desconocidos y sobre todo nombres jóvenes, el de Gulager es quizá el rostro más popular de todos. Aquí hemos hablado de él en un peliculón que es Código de Lampa. Freddy ahí pregunta que en este momento del primer, vamos a decir, enfrentamiento con un primer zombie, Freddy pregunta que cómo se mata algo que ya está muerto. Y entonces deducen que hay que hacer lo que han visto en las películas, que es destruir el cerebro del zombie. Apostillo, en las películas de Romero, claro. Y comprueban que no es tan fácil.
comienzan con un hachazo en la cabeza, ven que joder, por ahí no hay nada que rascar, después cogen una sierra y la empiezan a serrar la cabeza, la diseccionan y lo único que tenemos al final es un muerto viviente dividido en dos, porque vemos ese plano de la cabeza boca abajo. Además, en el mismo sitio, no la han podido mover de ahí, mascullando. Es uno de los momentos estos en los que te dices que la farsa está funcionando. O sea, es demencial, es bastante violento, sin llegar tampoco la sangre o las vísceras al río, pero verdaderamente funciona como comedia negrísima, que esto quizás sería lo que habría que definir por encima de todo a Zombies Party. Y creo que esta secuencia resume muy bien los logros aquí de Dan O'Bannon. Del mismo modo también me funciona maravillosamente la película cuando van a visitar al responsable de la morgue, a este hombre con un tono de pelo indeterminado entre canoso y el rubio platino. Le llevan las bolsas con el cadáver casi por fascículos, o sea, casi loncheado, ya despedazado en varios trocitos, y esas bolsas no paran de moverse. Uno de ellos trata de ocultar la verdad diciéndole que son comadrejas rabiosas. O sea, pura farsa. Al final, siempre la farsa es algo que eso sí que envejece muy bien con el paso de los años. Pura farsa, puro vodevil, pero llevado al género zombie y llevado a una situación que vamos a decir que era bastante original en lo que era el cine de terror en general. Lo que también era original era narrarnos esto con esa mirada, vamos a decir, tan cachonda y en plan de, oye, esto es una fiesta, vamos a pasárnoslo bien. Lo de la fiesta y el cachondeo también lo vemos con el plano de ese perrito diseccionado, así por la mitad, perfectamente cercenado, o con esas mariposillas que están ahí en un segundo plano, aparentemente disecadas y que empiezan a aletear. A nivel técnico, ya os lo he dicho, o sea, la película no es ninguna maravilla. La realización es verdad que está lejos para mí de ser torpe, pero es una realización funcional. No creo que Dan O'Bannon fuera un gran director incomprendido en su época. Sí que me han llamado la atención algunos detalles, por ejemplo, el plano larguísimo, por lo menos para una película de estas características, que vemos al principio, cuando Frank le está adiestrando a Freddy en lo que son sus nuevas obligaciones. Quizá a veces un plano secuencia de estos largos, que tampoco es que tuviera muchos recovecos y tal, dices, joder, te da a entender que, oye, esto había que rodarlo pronto y rápido y sin cortes. Después me ha resultado también muy sorprendente ver que en una secuencia en concreto utilizan la técnica del retrozoom, que la hemos nombrado ya 20.000 veces en estos vídeos. La misma que patentó Hitchcock en Vértigo, cuando James Stewart mira hacia abajo mientras va subiendo el torreón, dando ese efecto de vértigo, el efecto de mareo, y que, por cierto, ese mismo recurso lo emplearía Steven Spielberg en Tiburón, cuando el jefe Brody está sentado en la playa y ve el ataque a un niño. El retrozoom es básicamente, esto lo hemos explicado 1000 veces, combinar lo que es un zoom hacia atrás de lo que tú estás enfocando con un traveling, es decir, con un movimiento de la cámara hacia adelante. Esto que estoy haciendo con las manos sería hacer un retrozoom, vamos, niquelado. O viceversa, por cierto, también se pueden invertir, en este caso, los movimientos. Dicho así es difícil de imaginárselo, pero si tenéis en mente esas dos obritas maestras que os acabo de citar, enseguida veréis por dónde van los tiros. Pero en este caso vemos que se utiliza, no sé si como homenaje, no sé si como recurso, cuando una de las chicas, creo que la más normal, la pobre novia de Freddy, se encuentra con unos monstruos que hay que decir la mar de salaos. O sea, no es tan mal. No están del todo mal los muertos vivientes que vemos en esta película. Es cierto que se echan en falta más primeros planos, pero entiendo que mostrarlos con más detalle habría supuesto que se les viera el cartón. Aquí también hay que alabar, por cierto, esa mordida en el cráneo al Punky de la cresta. Otro de esos momentos que dices, ostras, chaval, me estás metiendo de verdad tralla, esto no era de cachondeo. Aunque por otro lado os tengo que reconocer que me da pena.
el chico de la cresta, porque toda la pandilla basura, ya solamente por ese detalle del cementerio y ese respeto a los que ya no están, era el tío que mejor me caía de ahí, pero con diferencia. Por cierto, aquí me surge una duda. El grito de guerra de los zombies, que ya sabéis cuál es ese, brains, brains, cerebros, cerebros, ese rollo de los gritos de pidiendo, oye, dadme nutrientes, dadme esa proteína, ¿es original de esta película? Porque luego lo hemos visto en parodias de la parodia. O sea, por ejemplo, se me viene a la cabeza un capítulo de Los Simpson, en el cual, por cierto, además, Ned Flanders acababa siendo uno de ellos. Era un especial de Halloween, si no recuerdo mal. Ese rollo de cerebros, cerebros. Posiblemente, no lo digo, no lo puedo asegurar, ese topicazo tan maravilloso tuviera en la película de Dan O'Bannon su origen. De todas formas, ya os digo, hay algunas partes en la película en las cuales parece que Dan O'Bannon dice: vamos a tomárnoslo un poquito en serio. La película tiene sus momentos gore que perfectamente podrían haber estado en alguna de las pelis originales de Romero. Está, por ejemplo, ese plano del paramédico ya zombiado picoteando en una cabeza, por citaros uno. Sin embargo, la parte más seria de la película se produce en la que serían las secuencias más clásicas del cine de zombies, cuando los protagonistas deben encerrarse en una casa y de algún modo acaban convirtiéndose ellos en prisioneros de la gente que está en el exterior, tapiando puertas y ventanas para evitar que los zombies entren en el refugio. Y me llaman la atención varias cosas aquí. Para empezar, el tema de la transformación de los que eran los protagonistas iniciales, Frank y Freddy, en zombies. Esa transformación de forma progresiva. ¿Hay aquí quizá alguna reminiscencia de Alien, del tema de convertirse en un posterior, o mejor dicho, ser el recipiente en el cual nace el alien y eso te lleva también a ese malestar, a esa sensación? No lo sé, podría ser que no. Pero bueno, Frank y Freddy, la transformación de ambos en zombies. Yo no tengo claro que en estos momentos Dan O'Bannon quisiera que nos troncháramos de risa. Yo en el caso de Freddy y la reacción que tiene su novia, que verdaderamente está sufriendo porque el chico está muerto en vida, yo creo que aquí está diciendo: os voy a congelar un momentito la sonrisa. Esos momentos más serios contrastan, por otro lado, con lo que previamente era la reacción de los médicos que estaban examinando a Frank y Freddy. Oye, tú, que estos tíos, joder, ni les suena, ni tienen pulso, ni les suena el corazón. Como veis, la película está jugando a ese equilibrio que es verdaderamente muy complicado y extraño y raro, que es el cachondeo por un lado, la seriedad por otro. En esa misma línea hay otro momento que me ha parecido interesantísimo y me refiero a la irrupción de, vamos a llamarla, abuela zombie, de expresión dulce y que solo se conserva de costillas para arriba. Dentro de lo que es esta peli de cachondeo y tal, me parece interesante llamémoslas reflexiones que tiene esta abuela muerta viviente sobre lo que es la motivación y la razón de ser de un zombie. Y la principal lectura es que, o la más profunda, es que el zombie sufre. O sea, como dice la abuela, estar muerto nos causa dolor, estar muerto duele. Y comer, y más concretamente comer cerebros, hace que ese dolor desaparezca. O sea, me mola, de verdad, dices, joder, bueno, esto te parecerá súper profundo y tal. No lo es, pero me mola ese intento de O'Bannon, de que sintamos por un momento, nos quiera trasladar como cierta empatía hacia el zombie. Que siempre, es cierto, el zombie al final tiene un recorrido muy limitado. Esto me ha hecho gracia porque de algún modo es heredado también de El Día de los Muertos
de Romero, con todo aquel episodio, si os acordáis, de este muerto viviente que de algún modo empieza como a ser domesticado, empieza a ser amaestrado, empieza a ser reeducado y parece que incluso puede llegar a ser curado. Es una de las cosas que me parece excepcionales de esa película. Os diría que de las 3 primeras es, y posiblemente de todas las de Romero de zombies, es la que más me gusta. Es de aplaudir que en esta película se hayan molestado en analizar un poquito más lo que es el arquetipo del zombie. Hay otro momento que también me parece insólito para tratarse de una parodia: el sacrificio que hace Frank, el mayor, el jefe del almacén, al meterse en ese incinerador porque sabe que está condenado y sabe que lo único que va a lograr con su existencia es propagar esa plaga de la que ya forma parte. Es un suicidio, además, como muy ceremonioso, muy digno, y aquí sí que creo que sin ninguna duda está plasmado para que sintamos lástima real por el personaje, sobre todo por ese momento, ese gesto que tiene en el que se quita ese anillo, suponemos de casado, y se introduce en el incinerador. Es un momento de autosacrificio que yo os digo, impacta más teniendo en cuenta todo el tono paródico casi constante de esta película, pero que demuestra que la intención aquí del amigo Dan O'Bannon no era solamente hacer chistes a costa de los zombies, sino intercalar también momentos divertidos con otros que te iban a descolocar mucho más por su dramatismo. Dicho de otro modo, un momento como el del sacrificio de Frank, en una película, digamos, seria de Romero, te impactaría menos o lo recordarías menos que en una parodia donde no te esperas un momento de esa intensidad dramática. El final, ya os lo he dicho, el cine de zombies por lo general tiene que ser pesimista. El final es igual de pesimista que el de cualquier película de Romero, y os diría que incluso de zombies también, ¿no? Es casi como una convención dentro de este subgénero de terror. Pensad en las películas de zombies que habéis visto. Rara vez vais a tener en este tipo de películas un happy ending, vamos a decir, de verdad pleno, total y absoluto. No siempre los protagonistas mueren, y eso incluso lo vemos en el cine de Romero, pero aunque se salven, no te acabas de quedar con buen cuerpo. Por eso, no os preocupéis que en este regreso de los muertos vivientes aquí no se salva ni el Tato. O sea, ese militar que veíamos solamente al principio de la película da la orden final de bombardear la ciudad. Un bombardeo, vamos a decir, barato, porque es con un solo tanque, que suponemos que lanza algún tipo de bomba cuya capacidad destructiva, no sé si será nuclear y tal, pero vamos, que excede sus capacidades, porque de un solo tiro cargarse a 4.000 personas, como se nos dice en la película, nos parece un poquito exagerado. Es algo inherente al cine de zombies, como se nos dice, como se nos dice en este cine en general, su pesimismo y el fatalismo. O sea, los zombies, además, se nos dice en esta película, si matan, lo están haciendo por sobrevivir, por una necesidad fisiológica. El zombie no mata por maldad, no hay un afán de dañar a otra persona. Tampoco os diría que en el zombie en general hay una envidia del vivo, y que esta sea como su venganza. Es supervivencia, al final, a lo que se enfrenta un muerto viviente. Sin embargo, en el caso de los seres humanos, es verdad que las cosas por lo general son un poquito más complejas. Entran en juego muchos otros factores. Y eso no nos hace necesariamente mejores que a los zombies. Y esta película vuelve a ser muestra de ello. ¿Quiénes son los malos aquí? ¿Quién ha sido el más malo de todos en la película? Responded. Al menos 4 secuelas más dejó esta película de Dan O'Bannon, no nos engañemos. O sea, la siguiente que verdaderamente recoge para mí este espíritu de fiesta y parodia, pero con alguna dosis y también con algún mamporrito ahí de cruda realidad, sería el Shaun of the Dead
de Edgar Wright, titulada por estos lares Zombies Party, para que a nadie le quepa ninguna duda de que eso va a ser una fiesta de zombies. Va a haber comida de cerebros, pero también muchísimo cachondeo. Miguel, muchísimas gracias. No ya solo por pedirme esta película, hasta aquí la crítica a la carta, que no lo he dicho, sino por reencontrarme con ella sobre todo, y en líneas generales pasármelo bien, como diría cierta banda musical de los años 80. Espero que te haya gustado de corazón esta crítica a la carta y espero que os haya gustado a todos en general, seáis o no zombílicos, qué mal está sonando esto, o no. Para más críticas a la carta, de películas de zombies, por ejemplo. Quizá una película de Romero. ¿Quién no quiere sorprender a su ser querido, a su ser amado, con una buena crítica a la carta de Day of the Dead, por ejemplo? Para las críticas a la carta de zombies o no zombies, de muertos o vivos que queráis, las instrucciones las tenéis un poquito más abajo. Si estáis viendo este vídeo en un dispositivo móvil, que ya es que creo que es como lo hacemos todos, ya no recuerdo la última vez que abrí YouTube en un ordenador, dadle al más que hay debajo de este cabezón y de esta camiseta amarilla. Ahí tendréis las instrucciones por diferentes vías a través de las cuales os podéis poner en contacto con el canal y pedir una crítica a la carta de la película que se os venga en ganas. Y importante también, si os molan estos vídeos, estas críticas, cada vez somos más suscriptores, un like y una suscripción, que ya sabéis que es gratis, de las pocas cosas gratis que hay ya en este mundo. Al resto, a todos, nos seguimos viendo, como siempre, en el canal de Acción Cine y, por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. ¡Feliz Navidad! Y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.